la vía aérea, tanto su porción alta como su porción baja. La vía aérea básicamente va a incluir todo el conjunto de estructuras que se encargan de transportar el aire que inspiramos desde el exterior hasta su destino final en los alvéolos, que como aquí señalamos, esto vamos a ver, se encuentran dentro de los pulmones. Este es un viaje que es tanto de ida como de vuelta. Y básicamente, si deberíamos destacar algún conjunto de conceptos, lo primero que debemos destacar es que la ventilación, como está aquí nombrada, es justamente ese transporte del aire, tanto de entrada como de salida, desde los alvéolos hacia la atmósfera y desde la atmósfera hacia los alvéolos, o sea, de forma bidireccional. Es muy importante, obviamente, llevar el aire a los alvéolos porque esto nos va a permitir realizar la hematosis, que esto significa intercambiar la sangre, intercambiar el oxígeno con la sangre. A nivel de los alvéolos es justamente donde el oxígeno pasa desde la vía aérea hacia el espacio vascular que nombramos otras clases. Y estos dos procesos nada tienen que ver con la respiración, que esto es un proceso celular, que lo van a realizar todas las células de nuestro organismo, o su gran mayoría, en donde justamente se produce la energía o se consume la energía celular, uno de estos procesos, el ciclo de Krebs. Así que cuando hablamos de respiración, en realidad es un proceso que involucra las células y que escapa a lo que vamos a nombrar el día de la fecha. Entonces, como decíamos recién, la ventilación es un movimiento de aire, ¿sí? Desde la atmósfera hacia los alvéolos y de los alvéolos hacia la atmósfera. Que en definitiva, el alvéolo como tal es la unidad respiratoria terminal, es donde justamente este largo camino que empieza en la atmósfera, que cruza la cabeza, el cuello y el tórax, finaliza. Y como vamos a ver, esto es una función vital. De hecho, eso se puede ver en las películas o inclusive en la sección de criminología, en el informativo, que alguien se murió por asfixia. Esto significa que no pudo realizar este movimiento por un tiempo tal, el cual conlleva indefectiblemente la muerte. Cuando el paciente, por ejemplo, está en un CTI, esto que lo vemos también con el tema de nuestra pandemia que estamos viviendo, de forma frecuente también en la televisión, pues está sedado y como está sedado no puede ventilar por sí mismo y entonces le conecta a un respirador, que justamente lo que hace es esta función de mover el aire de adentro hacia afuera, desde los alvéolos, de forma artificial. Pero básicamente, en esencia, es el mismo funcionamiento. Así que sin la función de la ventilación, ya sea por nuestra propia voluntad o por vía externa, como pusimos el ejemplo recién, la persona pierde su vida. Entonces la clave de este movimiento es justamente renovar el aire de los alvéolos. Y esto habitualmente se realiza siguiendo un cierto ritmo o si se quiere un ciclo que se conoce con el nombre del ciclo ventilatorio. En el ciclo ventilatorio tenemos dos etapas, una etapa de entrada de aire, que es la inspiración, y una etapa de salida del aire, que es la expiración. Habitualmente, cuando sucede una, no puede suceder la otra y obviamente que viceversa. Quizás un concepto que vamos a adentrarnos más adelante en la clase es que si bien uno puede regular por su propia voluntad el ritmo de inspiración o expiración, ¿no? Yo en este momento acelero, o lo puede disminuir, pero hay ciertos mecanismos en el sistema nervioso que nos van a mantener ventilando, por ejemplo, cuando estamos durmiendo. Así que, si bien es una función que podemos controlar por nuestra voluntad, de todas maneras sigue un cierto patrón de forma involuntaria. Y este patrón involuntario está regulado por las demandas fisiológicas de oxígeno que tienen nuestros tejidos. Por ejemplo, el más claro ejemplo que les puedo mencionar en este momento es cuando uno está haciendo deporte, una de las primeras adaptaciones que tiene nuestro organismo es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Eso que busca? Aumentar la disponibilidad de oxígeno en nuestra sangre para que pueda llegar sobre todo a nuestros músculos. Hay múltiples maneras de estudiar la vía aérea, pero quizás una de las maneras más prácticas para la clase del día de la fecha es dividirla en la vía aérea de conducción, que como su nombre indica, se encarga meramente de llevar el aire a los alvéolos, y por otro lado, el sector final, que valga la redundancia, son los alvéolos, que es el sector de intercambio, entonces donde el oxígeno pasa desde el aire a la sangre. La vía aérea tiene un origen común con el tubo digestivo, se forman de la misma capa embrionaria, que es el endodermo, como vemos aquí, lo que está aquí en violeta es el tubo digestivo y lo que está aquí en gris es la vía aérea,
¿sí? Y en cierto momento del desarrollo, estos dos tubos se separan el uno del otro. De hecho, como vamos a ver ahora, hay un punto en el cual la vía aérea queda totalmente separada del aparato digestivo. Cuando estas comunicaciones persisten en el adulto, se producen fístulas, o sea, comunicaciones patológicas entre la vía aérea y el tubo digestivo, que habitualmente requieren de reparaciones porque ya en las primeras días o semanas de vida, porque pueden traer grandes alteraciones al funcionamiento normal tanto del aparato digestivo como del aparato respiratorio. Pero básicamente quizás el gran concepto de esta diapositiva es tener presente que se originan de la capa más interna, que si recuerdan se llamaba endodermo, en un origen en común, aparato digestivo con aparato o vía aérea, si se quiere, aparato respiratorio. Entonces, como decíamos, la vía aérea de conducción moviliza el aire, decíamos, desde y hacia los alvéolos. Y esta condición o esta conducción no es una conducción a secas, sino que permite, como dice allí, acondicionar el aire, ¿sí?, que nosotros obtenemos de la atmósfera para que pueda ser mejor utilizado por los alvéolos. Este sector de la vía aérea se conoce como el espacio muerto. ¿Por qué? Porque si bien permite mejorar el aire y acondicionarlo y producirle ciertos cambios, en toda la vía aérea de conducción no puede existir o no se puede realizar por su estructura anatómica el intercambio gaseoso, o sea que era el pasaje del aire desde la vía aérea al espacio vascular. Esto lo vamos a ver a continuación. Y básicamente esta línea lo que intenta demostrar que a su vez la vía aérea de conducción se puede ir en un sector alto o vía aérea superior y un sector bajo o vía aérea inferior, que como vamos a ver difieren en algunas de sus características anatómicas. Entonces, básicamente las estructuras que involucran un sector y el otro, esto es siempre la vía aérea de conducción, la vía aérea alta son las fosas nasales, la boca, que la boca obviamente es un órgano común, tanto para el aparato digestivo como para el aparato respiratorio, la faringe, que vamos a ver que también sucede esto a este nivel, y la laringe, que ya es un órgano exclusivamente del aparato respiratorio. Por su parte, la vía aérea baja está formada por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Todos estos órganos están en continuidad uno sobre el otro. Y si lo vemos en el esquema, aquí tenemos las fosas nasales, esto era la boca, la faringe, la laringe, que se continúa con la tráquea, los bronquios y luego las estructuras que se adentran en cada uno de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? La vía aérea de conducción es un único conducto hasta la bifurcación traqueal, que es lo que se muestra en este esquema. Esto es en el tórax, aquí tenemos la tráquea, y se divide en un bronquio fuente derecho y un bronquio fuente izquierdo, obviamente destinados para el pulmón del mismo nombre. Este tubo único, que nace en la cara, atraviesa el cuello y sigue por el tórax, tiene características en común o comunes a lo largo de todo este trayecto. Entonces, si hacemos un corte en cualquier nivel de todo este trayecto que recién les mencionaba, lo que vamos a ver es un esquema similar. Entonces estas son las vistas al microscopio. Lo que está en blanco obviamente es por donde pasa el aire normalmente. Y lo que vamos a ver es que esta vía aérea de conducción está formada por tres capas, que desde el sector más profundo hacia el superficial son la mucosa, que es esta que está aquí, que es la capa y esta que está acá, que es la capa que está en contacto con el aire, que por eso está dotada de cilias, que son estas pequeñas vellosidades que lo que hacen es atrapar partículas que estén en el aire. Después tenemos la submucosa, que entre otras tiene músculo liso, arterias, venas y linfáticos. Esto ya lo hemos visto en otras estructuras, como por ejemplo los vasos sanguíneos o inclusive la piel. Y por último la capa externa, que es la de recubrimiento, que podría ser bien una adventicia. La capa media aquí la vemos. En este caso es un corte de tráquea, está formada sobre todo por cartílago, pero bueno, vale igual. Y aquí tenemos la capa media con tejido muscular. Ya sea el órgano que sea, la laringe, la tráquea o la faringe, esta disposición es muy similar, si bien tiene ciertas diferencias en cuanto a la estructura general del órgano. Entonces, para poder realizar intercambio gaseoso, o sea, pasar desde la vía aérea al espacio vascular, se requiere entonces que exista un contacto entre el aire directo y la sangre. Entonces, la vía aérea de conducción, como tiene esta capa mucosa, que es la que está en contacto con el aire, como ven acá, con una múltiples hileras de células, este es un espacio que el aire no puede atravesar con facilidad y por lo tanto la vía aérea de conducción se conoce como el espacio muerto anatómico, porque el aire no puede atravesar esta barrera y alcanzar el espacio
muscular. Básicamente entonces esto es una barrera que tiene un grosor importante por el número de las capas de distintas células que forman la mucosa y por lo tanto el aire no la puede atravesar y esto hace que el intercambio a este nivel no se pueda dar. Aquí esta imagen permite ver claramente las vellosidades, que son las que atrapan las partículas, o sea que purifican el aire que ventilamos. Entonces básicamente en esta mucosa hay dos tipos de células, las células con las vellosidades y además las células glandulares, como vemos aquí esta suerte de saca bocado más claro, que son las células caliciformes que producen el moco, que el moco también va a tener una gran función en la purificación y aclaramiento del aire. Bien, veamos brevemente los distintos sectores de la vía de conducción. Las fosas nasales van a ser el sector inicial del aparato respiratorio, ese sector por especial excelencia que acondicionan el aire inspirado y básicamente este acondicionamiento conlleva dos procesos. Primero, la eliminación de las partículas o cuerpos extraños que vienen con el aire, para eso tienen las vellosidades, y por otro es calentar el aire. La aire de la atmósfera habitualmente está a una temperatura más baja de nuestro organismo, entra en contacto con las fosas nasales que están a mayor temperatura y justamente aumenta su temperatura. No se olviden que además en las fosas nasales vamos a encontrar los receptores de la olfacción y que además, como una buena cavidad que es esto que está acá, funciona como una cavidad de resonancia, que esto significa que participa de la producción de nuestra voz como nosotros la conocemos. Tiene una gran característica la fosa nasal que está en la cara y está en el centro del resto de las cavidades, porque si se fijan, esto que está aquí son las fosas nasales, hacia arriba está la cavidad craneal con el encéfalo, que es esto que le muestro acá, y a esos laterales tenemos las cavidades orbitarias con los ojos. Este orificio que vemos acá es una de las cavidades que rodean a las fosas nasales, que son los senos paranasales, y inmediatamente por debajo de las fosas nasales está la cavidad bucal, así que básicamente guarda una posición central en nuestra cara. Esto que vemos aquí es una imagen sagital, esto es la nariz, esto es el orificio que se conocen como narinas, por supuesto que hay dos, y todo este espacio que aquí les delineo es la fosa nasal. Por arriba está el encéfalo, acá lo vemos, y por debajo, aquí vemos, está la boca. Rodeando las fosas nasales un conjunto de cavidades que también tienen moco en condiciones normales, que son los senos paranasales, que forman un complejo con las fosas nasales, que allí está enumerado el nombre, en fin, esto no interesa, pero simplemente guardar este concepto que hay un conjunto de cavidades entonces que rodean a las fosas nasales. La nariz como tal puede adoptar múltiples formas, quizás sea interesante que uno haga coincidir la suya con alguno de estos. Lo que interesa es que básicamente es una pirámide que tiene una base y en cuya base, que es esta que está aquí, encontramos los orificios son las narinas. En las narinas están las vellosidades que producen gran parte del atrapamiento de las partículas externas que hay en la atmósfera. Fíjense el detalle que hablamos recién, esto es un corte sagital, o sea, una vista de costado. Esta es la fosa nasal, aquí está la narina, ¿sí? En el sector alto, que es esto el techo de la fosa nasal, están los receptores de la olfacción, como dice allí. Y en el sector medio circula el aire en sentido desde aquí, que es la narina, hacia atrás. En este sector entra en contacto, ¿sí?, con esto que ven aquí que brilla, que es la mucosa, ¿sí?, que justamente se encarga del acondicionamiento del aire, que decíamos, retirar las partículas extrañas y además calentarlo, porque esto sí está a temperatura corporal y por fuera, por supuesto que no. Esto que vemos aquí es cómo circula el aire habitualmente, no es una circulación en sentido anteroposterior, sino que sufre ciertas turbulencias por estructuras que son estas que están aquí en forma de aleta, que son los cornetes, que lo que hacen es generar turbulencia para que el aire esté en mayor contacto con la mucosa, o sea que mejora su acondicionamiento. Estas imágenes simplemente para mostrarles que a nivel de las fosas nasales hay un gran desarrollo de la vasculatura, de los vasos sanguíneos, que esto lo que va a permitir es aumentar la temperatura, o sea, calentar el aire. Habitualmente cuando uno sufre un traumatismo de las fosas nasales, uno de los primeros síntomas es una epístasis, que esto es un sangrado por la narina, y se debe a la gran cantidad de vasos sanguíneos, como aquí ven, a nivel de las fosas nasales. Esto ya lo vimos, y bueno, como decía hoy, rodeando las fosas nasales, esto es una imagen de un cráneo, hay un conjunto de cavidades, ¿sí?, que estas cavidades también tienen la mucosa respiratoria con estas células que producen moco, ¿sí? Estas cavidades están comunicadas con las fosas nasales y también participan en lo que es esta función de caja de resonancia, porque el sonido retumba en estas cavidades y producen la voz como tal.
El más claro ejemplo para entender su funcionamiento es cuando uno tiene un resfriado, y eso es una hiperproducción del moco que se produce normalmente, claramente nos cambia la tonalidad de la voz, ¿no? Por ejemplo, en este momento me estoy comprimiendo las fosas nasales y escucharán el cambio del sonido porque estas cavidades están ocupadas de moco. Es lo mismo que uno simula cuando se ocluye ambas narinas en esta forma y ven cómo se modifica la voz. Las cavidades o los senos paranasales, algunos nacemos con ellos, ¿sí? No importan cuáles, pero entiendan que se van moldeando a medida que vamos ventilando, o sea, con nuestros primeros años de la vida, para tomar su desarrollo final. Lo que vemos aquí es el seno frontal, que está en el cráneo, y los senos maxilares, que están inmediatamente por debajo de las órbitas y a ambos lados de las fosas nasales, que eran estas. ¿Sí? Esto que vemos aquí, justamente cómo se va produciendo este desarrollo, o sea que las cavidades aumentan de tamaño y justamente esto se produce a medida que el individuo va acompañando su crecimiento en años. La faringe es un conducto que se extiende entonces, estas son las fosas nasales, desde estas, ¿sí? Y se continúa hacia abajo con dos órganos. Por un lado con la laringe, que es esta que está aquí adelante, y por otro lado con el esófago. La característica fundamental de la faringe, que dice acá, es que va a permitir el pasaje del aire de la ventilación, así como también el alimento, pero esta función no se puede hacer en simultáneo. O sea que en definitiva la faringe es un órgano común al aparato respiratorio y al aparato digestivo. Tiene una estructura que va a ser fundamental justamente en permitir estas dos funciones, pero nunca en simultáneo, por lo que favorece el aislamiento de la vía aérea del tubo digestivo. Porque ustedes imagínense, no es eficiente desde el punto de vista funcional que el alimento pase, por supuesto, a la vía aérea. Hay otra estructura muy importante que se agota en la faringe, que es la trompa de Eustaquio, que como ven acá comunica el oído medio, ¿sí?, con la faringe. Esta comunicación es fundamental para igualar las presiones a ambos lados de este tubo, o sea, igualar la presión del oído con la de la faringe. Y esto se pone característicamente en evidencia cuando uno sube un avión, el avión va ascendiendo de forma veloz y uno lo que siente es un característico, una otalgia, un dolor de oído que se produce justamente por las variantes de presiones a ambos lados de la cabina de forma brusca. Esto habitualmente se soluciona o realizando los ejercicios de la masticación o la deglución de saliva, directamente tragar saliva, que eso es lo que se permite que se dilate la trompa de Eustaquio y que se igualen las presiones a ambos lados y uno justamente relaja esa sensación tan característica. Otra cosa que otros profesionales que utilizan mucho la trompa de Eustaquio son los buzos, que están cambiando las presiones constantemente. Una estructura muy importante de la faringe es el velo del paladar. El velo del paladar aquí lo ven en el fondo de la boca. Esto es la úvula, o lo que se conoce habitualmente como la campanilla. Y es una estructura que va a permitir, lo vamos a ver en algunos esquemas más adelante, lo vamos a ver aquí, exactamente acá, cómo funciona. Lo que está aquí pintado en amarillo es el bolo alimenticio. Estamos en el momento del tiempo de la dilución, que esto es al ingerir un alimento. Y si se fijan, esto que se acá es el velo del paladar se pega a la pared posterior de la faringe y esto evita que el alimento pueda pasar desde la boca hacia las fosas nasales. Si a uno en este momento le cuentan un chiste o emite la voz, lo que se produce es la separación de esto y la regurgitación del alimento con su salida por las fosas nasales, que seguramente alguna vez le haya pasado a alguno de ustedes. El otro mecanismo que también se produce en este momento, como ven acá, es este cartílago, que es la epiglotis, que se les voy a mostrar en la imagen anterior, que es este que está acá. Esto que ven aquí es la epiglotis, que es un cartílago de la laringe, que a la misma vez que se mueve el velo del paladar, que es este, la epiglotis cae. Y al caer, aísla la laringe de la faringe. Y eso va a permitir que el bolo alimenticio continúe su descenso por el esófago y no se adentre en la vía aérea, lo cual sería, como dijimos, sumamente poco beneficioso para el funcionamiento del aparato digestivo. De hecho, cuando hay pasaje del alimento, por más mínimo que sea la vía aérea, lo que se produce es un reflejo que va a buscar expulsar lo que acaba de ingresar al aparato respiratorio hacia el exterior. Y eso es el reflejo de la tos, porque la tos básicamente es una expiración, o sea, una salida de aire de forma brusca y potente.
para justamente poder quitar los, digamos, partículas extrañas a la vía aérea de su interior. Cuando uno tiene un resfrío, lo que se produce es que el moco que se produce de forma excesiva se encuentra dentro de la vía aérea, nuestro organismo lo sensa como un cuerpo extraño en la vía aérea y lo que intenta es expulsarlo con la tos. O sea que es simplemente un mecanismo de defensa. La laringe, a diferencia de la faringe, es un órgano que será exclusivo del aparato respiratorio. Por su interior no debe circular ningún contenido digestivo. Tiene tres funciones, obviamente la principal es la ventilación. Como vimos recién, participa de la deglución, que es este pasaje del alimento, evitando que el mismo pase a la vía aérea. Y por último, la laringe, disculpen, es el órgano clave en la producción de la voz, que se conoce como fonación. La laringe se puede examinar fácilmente si uno se palpa su propio cuello. La nuez de Adán es esto que está acá, que es el cartílago tiroides. Presenta justamente una estructura cartilaginosa muy potente y además un conjunto de músculos que van a permitir mover las estructuras en su interior. Entonces, si una estructura interna, el cartílago tiroides, que es este que está acá, que decíamos que la nuez de Adán es esto es lo que uno se palpa fácilmente. La epiglotis era el cartílago que cerraba la laringe, ya lo habíamos mencionado, y por detrás hay un cartílago con forma de estrella, a grueso modo, que es el cartílago aritenoides. Tendidos desde el aritenoides hacia el tiroides tenemos las cuerdas vocales, que son dos pares, las superiores o falsas y las inferiores o verdaderas. Se llaman así porque en teoría desde la vibración de las cuerdas vocales inferiores es que se produce la voz. Ese sonido que se produce a este nivel va a ser modificado cuando entra en contacto con la caja de resonancias, que si se acuerdan una de estas eran las fosas nasales y las cavidades que la rodeaban para producir la voz como todos las conocemos. Esto que vemos acá son las dos cuerdas vocales inferiores, la de un lado y la del otro, un poco para ubicarse. Aquí tenemos el cartílago tiroides, que hablábamos recién, la nuez de Adán, y aquí está el cartílago aritenoides. El espacio entre ambas cuerdas vocales inferiores es el espacio más estrecho de toda la vía aérea y se conoce como la glotis. Cuando uno tiene un edema de glotis, lo más habitual es por una reacción alérgica con una exacerbada respuesta de nuestro sistema inmune. La famosa de las películas es la picadura de un insecto al cual uno es alérgico. Lo que se produce es que estos dos labios se pegan el uno al otro y el paciente entra en asfixia. Y si no se hace una maniobra rápida, como la de realizar una cricotiroidotomía, ese es el nombre técnico, básicamente es el que uno ve en las películas con una lapicera que se le introduce justamente acá, porque imagínense, aquí está la glotis, o sea que si el cierre está acá, introducimos un conducto que nos permite respirar por abajo y el paciente retoma la ventilación. Así que sí será importante entonces conocer la anatomía de la región. Entonces, en este corte, lo que vemos es, estas dos son las cuerdas vocales inferiores y estas dos son las cuerdas vocales superiores. El aire sigue en este sentido. ¿Sí? Esto permite limitar un conjunto de espacios, pero el que más nos interesa, ustedes recuerden hoy, es este de acá, que es la glotis, que repetimos, es el espacio más estrecho de toda la vía aérea y que se pone manifiesto, por ejemplo, en pacientes que tienen lo que se llama el edema de glotis, o sea que esto se inflama, ambas cuerdas vocales se pegan la una con la otra y el paciente cesa la actividad de ventilación, o sea que entra en asfixia. Si esto no se soluciona, el paciente puede perder la vida también. A continuación de la laringe está tendida entonces la tráquea, que a diferencia de la laringe es un órgano prácticamente cartilaginoso en su totalidad. La característica de la tráquea es que cruza el cuello y el tórax, y como vemos aquí, en el tórax da origen a los dos bronquios, que son los encargados de ventilar cada una al pulmón de su lado. Entonces, como decíamos, la tráquea tiene cartílago y músculo en su pared, esto que vemos aquí la tráquea, y a nivel de la cuarta vértebra torácica se divide en el bronquio fuente derecho para el pulmón del mismo lado y en el bronquio fuente izquierdo para el pulmón del mismo lado. Esta estructura cartilaginosa es tan importante porque obviamente al ser un armazón rígido no se colapsa con los movimientos ventilatorios. Si se colapsaría, el paciente también entraría en asfixia. A este nivel eso justamente no sucede. Entonces, cada pulmón va a ser ventilado por un bronquio fuente, ¿sí? Y a su vez, una vez que el bronquio fuente ingresa al pulmón, empieza una serie de subdivisiones para llevar a pequeños bronquios que son conocidos con el nombre de bronquiolos terminales. Estos no se ven de forma macroscópica, se ven en el microscopio, y de los bronquiolos terminales van a nacer, digámoslo así,
básicamente los alvéolos, que como dijimos eran las unidades de intercambio. Este esquema intenta mostrar básicamente eso. Fíjense cómo los bronquios, a medida que se meten dentro del pulmón, van subdividiéndose en distintas unidades. Las más pequeñas entonces van a ser los bronquiolos terminales. Lo que está aquí subrayado básicamente son las distintas subdivisiones que llevan los bronquiolos hasta llegar a lo último, que son los alvéolos, que es como esta pseudo especie, digamos, de racimos. ¿Sí? Lo que interesa es que los bronquios, cuando están dentro del pulmón, si los miramos al corte, son básicamente o siguen la misma estructura que hablábamos hoy para el resto de la vía aérea. Son tres capas: la mucosa, que es esta que ven aquí en color rojo, que es la que está en contacto con el aire; la capa media, que es la capa muscular, con cierto grado de cartílago o no; y la capa de recubrimiento externo. El tema es que a medida que se van dividiendo, como se ve acá, van perdiendo el cartílago, desde el cual se originan a partir de la tráquea, y van ganando músculo liso en su pared. Este músculo es una estructura que es muy reactiva y explica cómo, por ejemplo, en el paciente asmático, como se ve acá, este músculo se hipertrofia y puede llevar inclusive al cierre de la vía aérea. ¿Qué pasa? Si se cierra un bronquiolo terminal, no hay ninguna consecuencia, porque el paciente tiene millones. Ahora, si se cierran en gran medida la mayoría de estos, el paciente tiene esa sensación de sed de aire, que es bien característico en el paciente asmático. El problema de los asmáticos está justamente acá. Entonces, lo que hacemos con este tipo de pacientes es darle una medicación que lo que busca es una broncodilatación. La medicación que justamente recibe el paciente lo que hace es relajar al músculo liso bronquial. Esta imagen intenta ilustrar ese hecho, ¿no? El músculo en relajación, mayor calibre, más circulación del aire; el músculo en contracción, menor calibre, menos circulación de aire. Y obviamente, si a eso le agregamos que en la luz hay mucosidad, se conduce a una menor cantidad de aire. Entonces, estos son los pulmones cuando se ven al cadáver. Este es el izquierdo y este es el derecho. Y si tomamos un pequeño sector, básicamente lo podemos comparar, obviamente esto es muy abstracto, pero para que quede claro, a un racimo de uvas. Entonces, básicamente, el pulmón es una sumatoria de millares de racimos. Ahora, si estudiamos solo uno, y esto lo comparamos con un alvéolo, básicamente esto es una bolsa de aire que está en contacto con un capilar de la arteria pulmonar y un capilar de la vena pulmonar. La arteria pulmonar trae el dióxido de carbono, este pasa a la bolsa y la bolsa le entrega al capilar de la vena pulmonar el oxígeno. Esto es igual a la hematosis. Y esto se puede dar justamente porque la estructura de los alvéolos y los capilares tiene una funcionalidad adaptada a esto. Entonces, si lo vemos acá, fíjense esto, estos son los capilares. El aire está aquí dentro, estos son los alvéolos, acá vemos uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y estos están en contacto con los capilares sanguíneos, que los ven acá. Entonces, la estructura que separa uno de otro, o sea, el alvéolo del capilar, es una única capa de células. Entonces, del íntimo contacto entre esas estructuras permite que el aire pase de un lado para el otro. En otros sectores de nuestra vía aérea, este intercambio es imposible porque solo de mucosa hay una múltiple capa de células. Entonces, que el aire pueda atravesar esa capa para poder llegar a los vasos sanguíneos es imposible. Eso es lo que define al espacio muerto anatómico. Es un sector meramente de conducción. La membrana del alvéolo capilar va a estar formada por las células que forman la pared del alvéolo, que se conoce con el nombre de neumocitos, y las células del endotelio de los capilares. Esto es una superficie entonces de intercambio donde el aire pasa de un lado para el otro y permite intercambiarlo dióxido de carbono con oxígeno de los vasos sanguíneos. Esto, repito, a nivel de la vía de conducción es imposible porque está formado por múltiples capas de células.
Entonces, ¿qué pasa? El movimiento de aire de un lado para el otro debería tender a que esta bolsa se colapse. Y obviamente un alvéolo colapsado no sirve de mucho. Es por eso que estas bolsas están revestidas por un líquido que se conoce con el nombre de surfactante. Este líquido se produce por una de las células de la pared del alvéolo, se conoce con el nombre de neumocitos, y estos son los que están especializados en la producción de este líquido, que son los neumocitos tipo 2. Tener surfactante dentro de los alvéolos es clave para que los alvéolos puedan cumplir su función. Si no la tienen, se colapsan y esta persona podría entrar también en lo que es el colapso respiratorio, porque justamente no puede intercambiarlo si todos sus alvéolos están cerrados. Esto es muy importante saberlo porque cuando hay un nacimiento prematuro, y sobre todo si es de una prematurez importante, habitualmente se habla de menores a 34 semanas, el recién nacido no va a tener surfactante y por lo tanto no va a poder ventilar. Entonces lo que se hace es, se hace una preparación previa mediante la inyección de ciertas sustancias que van a favorecer la producción del surfactante para que cuando el recién nacido nazca de forma prematura tenga suficiente surfactante para poder ventilar una vez que haya nacido. Entonces, como decíamos, cuando la mucosa de la vía aérea, no importa en qué sector, se inflama por la presión de antígeno externo, puede ser un virus, ahora que esto está de moda, por supuesto, bacterias, la respuesta de forma defensa natural es el aumento de la capa mucosa, porque recuerden que esta capa mucosa era un mecanismo de protección. Y eso produce, por ejemplo, la sinusitis, que es la ocupación de moco, obviamente en cantidades excesivas, de lo que eran los senos paranasales, las cavidades que rodeaban las fosas nasales. Cuando se inflama la mucosa de la cavidad nasal, lo que el paciente tiene es una rinitis o un resfrío común, que se puede ver como la expresión nasal positiva, que esto es la salida de moco por las narinas. Cuando los procesos infecciosos son más profundos, de la vía aérea baja, se pueden conocer como neumonias o otro tipo de cuadros clínicos. Entonces, cuando la vía aérea está ocupada por este tipo de contenido, y esta ocupación es de la vía aérea alta, el paciente lo que sufre es un estornudo, que básicamente es lo mismo, una aspiración forzada para poder liberar la vía aérea. Cuando la vía aérea que está ocupada es la vía aérea baja, lo que tenemos es el reflejo de la tos, como ya lo mencionamos. Ahora bien, la mayoría de los medicamentos que están diseñados para la vía aérea tienen un destino. Entonces, los aplicadores nasales habitualmente liberan un conjunto de partículas que tienen un tamaño que puede ser atrapado por las mucosas de la cavidad nasal. En cambio, los inhaladores tienen que tener unas partículas de tamaño tal para que éstas viajen por toda la vía aérea y sean atrapados o sean captados por la mucosa de los bronquiolos. Conociendo las capacidades celulares del acondicionamiento y del atrapamiento por las vellosidades, es que las industrias farmacéuticas diseñan estos medicamentos para que produzcan las partículas necesarias para que puedan llegar a su destino final. El más claro ejemplo entonces para esto son los inhaladores y las inhalocámaras, que justamente están diseñados para que las partículas alcancen los bronquios dentro de los pulmones, que es el sitio que habitualmente se ven afectados en los pacientes con asma. Como decíamos hoy, cuando el paciente sufre un edema de glotis, aquí se interrumpe la respiración y este paciente queda en asfixia. Si no hacemos algo, el paciente tiene un riesgo vital inmediato. Estamos hablando que es una cuestión de pocos minutos. Para eso es que hay que no hacer la desobstrucción, sino justamente permitir que el aire pase por debajo del obstáculo. El más claro ejemplo es hacer una pequeña incisión, esto se ve en las películas, ya lo mencionamos hoy, con un pequeño conducto para que la circulación del aire siga este camino. La solución definitiva es conectar una cánula que pase por la tráquea y se conoce con el nombre de traqueostomía. Son dos maniobras que le salvan la vida al paciente. Por último, y no menos importante, hoy decíamos que el órgano clave en la producción de la voz era la laringe. Bueno, básicamente el mecanismo por el cual se produce la voz es muy similar a cuando uno toca una guitarra. Las cuerdas, cuando entran en vibración, producen el sonido. Bueno, esto es lo mismo. Las cuerdas vocales inferiores, que las mostramos hoy,
cuando la corriente de aire pasa por ellas, entran en vibración. Esa vibración produce un sonido. Ahora, ese sonido, a medida que va subiendo, pasa por la faringe, pasa por la boca y por las fosas nasales, se va modificando porque retumba en estas cavidades de resonancia. Y eso es lo que produce la voz como tal. Si a ese sonido nosotros lo modificamos mediante la apertura y cierre bucal y los distintos movimientos de la boca, producimos las letras. Y la unión de estas letras son las palabras, y las palabras en definitiva forman el lenguaje como todos los conocemos. Así que modificando ese sonido que se genera a través de la vibración de las cuerdas, es como tenemos nuestra voz como todos las conocemos. Y obviamente, patologías que afecten las cuerdas vocales, o lo que es mucho más frecuente, las cavidades de resonancia, como vendría a ser la cavidad de la guitarra, se modifica la voz como nosotros la conocemos. Más claro ejemplo, un resfrío común con exceso de moco en las cavidades nasales y el timbre de voz que se modifica de forma tan característica. Esto lo decíamos, primero en las cuerdas vocales se produce el sonido. Básicamente la mano del guitarrero es lo que produce la corriente de aire, que obviamente a nuestro nivel lo producen los músculos que participan en la ventilación, y al desplazar la mano no hábil por el puente se modifican las tonalidades, y esto se produce modificando la posición de la laringe. Por eso es que la laringe del hombre, ya en comparación con la mujer, tiene una posición más baja, porque su voz es más grave. Y finalmente la caja de la guitarra es lo que va a producir la amplificación del sonido. Bueno, las cavidades que están por arriba de la laringe, decíamos, la fosa nasal, la cavidad bucal, son las que cuando retumba el sonido producen la voz como la conocemos. Y bueno, básicamente eso